Muy buenas tardes para todos. Qué gusto saludarlos en esta tarde, darles la más cordial bienvenida a este gran evento, celebración de nuestros 10 años de nuestro programa de Ingeniería Industrial. Doctora Sandra, doctor Jorge, doctor Jaime Alberto, doctor Bruce, ingeniero Alfredo, muchas gracias por estar acá presentes, por compartir con nosotros y con esta audiencia sus perspectivas acerca de la reactivación económica después de este tiempo que estamos viviendo. Para nosotros verdaderamente es un gusto y un honor tenerlos acá, contar con ustedes. Muchísimas gracias, por supuesto, también a todos los asistentes que se van uniendo a esta actividad académica en nuestra celebración de los 10 años del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle. Sin más preámbulos, quiero darle la palabra al ingeniero Alfredo, nuestro director del programa, para que haga una introducción del tema y bueno, pues arranquemos a escuchar a estas personas tan maravillosas que estamos hoy acá invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, decano Julio César. En el programa de Ingeniería Industrial tenemos claro que el país necesita más y mejores empresarios. Empresarios con capacidad de generar riqueza económica, construir capital social, garantizar sostenibilidad ambiental y profundizar los valores de la democracia. Con la presencia de los voceros más representativos de 4 de los más significativos gremios de la economía colombiana, como son la doctora Sandra Forero, presidente de Camacol, el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y el doctor Jorge Bedoya, del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Vamos a tener unas presentaciones que nos van a dar un panorama general de lo que significa este gran reto de la reactivación económica y empresarial del país. Muchas personas dicen que todo esto se resuelve con gasto social y con gasto público. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión, si algo se necesita en esa materia, pero si no es con empresas y si no es con empresarios y si no es con el papel de las personas que estos líderes que nos acompañan hoy representan para generar empleos con dignidad y sostenibles en el tiempo, para volver a poner la economía en el punto en que nos cogió cuando empezó la pandemia y que deterioró tantos indicadores, no lo vamos a poder hacer. Con más y mejores empresarios lo podemos hacer en el sector agropecuario, en el sector comercial, en el sector industrial, en el sector de la construcción. La doctora Sandra Forero, que es la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, es también la presidenta del Consejo Intergremial. Me ha pedido hoy circunscribir solo su presentación a lo que atañe a su calidad de presidente de Camacol. Y ella va a iniciar, cada uno de ustedes va a tener entre 10 15 minutos para una presentación conversada o con soporte de presentación como estime pertinente. Y después de eso vamos a hacer una sesión breve de preguntas, que a las 4:30 tenemos que estar todos listos para retomar otras actividades que tenemos pendientes, y le reiteramos nuestra gratitud. La doctora Sandra Forero, arquitecta, estudios de especialización en la Escuela de Arquitectura de París, ha hecho estudios de urbanismo en la Sorbona y lleva una gran trayectoria dentro de Camacol. Fue dirigente gremial regional de Camacol y hoy es la presidente nacional de Camacol, y en virtud de estas funciones gremiales tiene grandes responsabilidades en diferentes instancias donde se concerta la política pública en relación con el sector de construcción. Doctora Sandra, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Espero que esté prendido el micrófono. Se te oye perfecto. Perfecto, doctor Alfredo, muchas gracias por esta maravillosa invitación. Un saludo para usted, para el decano Julio César Sandoval. Muchas felicitaciones por esos 10 años del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle, y un gran saludo también a mis colegas, a Bruce McMaster de la ANDI, a Jorge Enrique Bedoya de la SAC y a Jaime Alberto Cabal de FENALCO. Y efectivamente, con estos invitados maravillosos que usted tiene, y cuando me contaron también que esperaban que los acompañara, que además me da mucho gusto, preferí hablar más desde el punto de vista del sector de la construcción, porque hablar desde el Consejo Gremial seguramente o en muchas cosas nos podríamos repetir, o muchas cosas se podrían quedar por fuera. Lo único que diría antes de arrancar la presentación mucho más sectorial es contarle
contarles a todas las personas que están conectadas, que están en esta celebración que nosotros tuvimos ya la semana pasada, entregamos al Gobierno Nacional la agenda empresarial para la reactivación del sector de la actividad productiva, de la economía y de la generación de empleo de parte del Consejo Gremial Nacional, y seguramente en un evento próximo podremos, con quienes me acompañan y otros presidentes de gremio, estar contándoles cuáles son los principales puntos de esta agenda por la reactivación de Colombia, por la reactivación de la actividad productiva y la generación de empleo, que como lo dice usted, doctor Alfredo, depende o tiene mucho soporte en el compromiso del tejido empresarial que todos nosotros representamos. Ya con esto entonces arranco ya mi presentación más sectorial desde el sector de la construcción de edificaciones, contándoles entonces que nosotros hemos tenido una recuperación gradual, nosotros hemos tenido un avance desde, se me fue la presentación, un avance, no sé qué le pasó a mi presentación, acá está. Una reactivación del mercado que deja un balance positivo, y voy a hablar con cifras gruesas un poco para después pasar a las iniciativas de reactivación. Esto es septiembre, estamos a pocos días ya de presentar los resultados de octubre. Tuvimos un crecimiento en las ventas del 12.8% anual. Esto quiere decir, si ustedes, ahí se ve la gráfica, es que estamos incluso por encima del promedio de las ventas pre-COVID, después de tener solo 6.000 unidades vendidas, estaba hablando de vivienda nueva todo el tiempo. En abril, pues ya estamos hablando de un volumen de 18.000, de un poco más de 18.000 unidades de vivienda. De viviendas, es que no sé qué pasa, pero se sale la presentación. Denme un minutico a ver, porque no sé por qué se me... Bueno, sigamos acá. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es un sector que claramente responde a las iniciativas de reactivación que ha dado el gobierno, pero también un poco al entorno de confianza que se empieza a construir sin cantar victoria, sin ser triunfalista, sin decir que esto está superado, porque seguramente Bruce y Jaime Alberto, Jorge Enrique también van a contarlo desde sus sectores, pero en este sector se ha visto ya algo de recuperación de la confianza. Los hogares siguen invirtiendo en vivienda nueva, el mercado sigue recuperándose. Esta es la inversión solo en septiembre y las gráficas son absolutamente contundentes. Miren ustedes lo que fue la inversión de los hogares, que describe claramente una B, pero miren lo que fue la inversión de los hogares en abril, esa caída profunda que tuvimos en vivienda de interés social, y ahora estamos hablando de 1.5 billones de pesos que fueron las ventas en septiembre, y lo propio pasa con las ventas en las ventas del no residencial. Esto para decir que sumamos entonces 3.4 billones de inversión solo en septiembre, y que estamos viendo que el comportamiento, la tendencia que se está dando sigue siendo una tendencia positiva. ¿Por qué decimos nosotros que la construcción es reactivación, la construcción es generación de empleo, la construcción es inversión, y la construcción tiene un gran atributo? La construcción en general, pero refiriéndome a la construcción de edificaciones, es que es enormemente fuerte en encadenamientos productivos. Cuando nosotros hablamos de reactivar el sector, insistimos, y cuando presentamos las iniciativas al gobierno, pues les mostramos como esos atributos que tenemos para la reactivación. Sí se vuelve una pieza clave, teniendo en cuenta que tenemos inversiones anuales equivalentes a 10 puntos porcentuales del PIB. También se evidencia que tenemos la posibilidad, o más bien somos responsables del 14% de la mano de obra en el país, en todos los niveles de calificación, y estamos hablando de empleos directos. Como lo decía ahorita, la capacidad de encadenamiento, tenemos encadenamiento en el 54% del aparato productivo. Esto quiere decir que jalamos, demandamos insumos y tenemos la capacidad de mover 36 subsectores de las actividades productivas del país.
Y la vivienda es una necesidad permanente en Colombia, en los hogares colombianos. Son 200.000, lo mínimo que deberíamos hacer. Esto incluso es una cifra baja, pero lo mínimo que deberíamos hacer al año es proveer 200.000 viviendas formales para atender 200.000 hogares colombianos. Y esto, como digo, es lo mínimo, pensando en que estamos por debajo incluso de la creación de hogares y de apuntarle al déficit. Si nosotros en una década quisiéramos acabar el déficit de vivienda en Colombia, deberíamos de estar produciendo 350.000 unidades de vivienda al año. Eso quiere decir para atender déficit y atender nueva creación de hogares. Pero ahorita hablamos de esta provisión formal nos estamos mirando en la coyuntura. Y claramente la generación de desarrollo e infraestructura urbana y equipamientos sociales. Y ahorita más adelante explico por qué eso se vuelve tan importante. ¿Qué metas sectoriales nos impusimos cuando presentamos nuestras 11 medidas para reactivar el sector? Primero, generar 720.000 puestos de trabajo, esto es entre el 20 y el 22, 300.000 directos y 420.000 en la cadena, también directos, pero en la cadena. Lograr inversiones anuales equivalentes a 12 puntos porcentuales del PIB y construir 500.000 viviendas formales, estamos hablando del 20 y el 22, y 12 millones de metros cuadrados de proyectos no residenciales, que ahorita más adelante explico de qué proyectos no residenciales estamos hablando. ¿Cuáles son entonces esas 11 iniciativas que le presentamos al país y al gobierno nacional ya hace un par de meses? Lo primero, 3 que tienen que ver con la demanda efectiva, y esto ustedes conocen perfectamente, ya se le ha dado bastante difusión y se ha contado el gobierno las medidas que ya adoptó. Garantizar la suficiencia de subsidios, y acá quiero ser enfática porque no estamos hablando en garantizar los subsidios para vivienda de interés social. Acá la palabra clave es la suficiencia de subsidios. ¿Y por qué hoy, a 3 de noviembre, hago énfasis en esto? Porque si bien el gobierno ya ha tomado unas medidas que además hemos acompañado, apoyado y agradecido enormemente desde el sector, sí tenemos que, en cuanto a garantizar los subsidios, sí tenemos que decir que ahorita la suficiencia se vuelve absolutamente necesaria. Porque en este momento la ejecución de los subsidios está a un ritmo que necesitamos que los recursos también vayan al mismo ritmo para garantizar esa suficiencia, no solo en el 20, sino en el 21, el 22 y de ahí en adelante para que esta reacción que ha tenido el mercado sea sostenible en el tiempo. Eso para vivienda de interés social. 2, incentivar la compra de vivienda en el segmento medio. Ya también ustedes lo conocen, el presidente lo anunció hace un mes tal vez, ya está operando y es el subsidio el subsidio a la tasa para el crédito hipotecario en el segmento medio. Es decir, para viviendas entre 130 y 440 millones de pesos. Eso ya está operando, en lo que llamamos el Fresh Novice. Y el tercero es mejorar el acceso al crédito mediante garantías del Fondo Nacional de Garantías. Y ahí tenemos que decir que esa fue una propuesta que se hizo y que si bien al principio tuvo cierta, y con razón, pues digamos, era un tema de qué más se tiene que hacer. Finalmente, también hace tal vez 3 semanas, el presidente dijo, listo, nos vamos con garantías del Fondo Nacional de Garantías. Esto es lo que cambia, esto mejora el perfil crediticio de los hogares colombianos, lo que nos permite es profundizar crédito. Eso porque los dos programas, tanto el 1 como el 2 que ustedes ven ahí, dependen de que haya crédito hipotecario. Entonces, esto que nos permiten desde el Fondo Nacional de Garantías, que ya también están operando estas garantías, lo que nos va a permitir es fortalecer la demanda. Las otras iniciativas tienen que ver es con más proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien hay un esfuerzo enorme del gobierno nacional para que más colombianos compren vivienda, no podemos desacumular oferta y tenemos que generar más suelo urbanizable, y establecer un modelo. Estas son propuestas todas que ya están andando. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto de ley de vivienda y hábitat en el Congreso de la República, ya pasó primer debate, vamos para segundo, y ahí hay una cantidad de elementos que apuntan a la iniciativa 4 y que apuntan a la iniciativa 5 y que apuntan tal vez más adelante tengo la otra.
¿Qué quiere decir esto? Tener suelo oportuno, suelo habilitado. ¿Eso qué quiere decir? Con agua potable, con saneamiento básico, con todas las posibilidades para construir más vivienda y para construir lo que nosotros también, a los 12 millones de metros cuadrados que me refería en las metas, tiene que ver es con lo que permita la iniciativa 8 y 9. ¿Eso qué quiere decir? Que podamos construir rápidamente los colegios, los centros de atención a la primera infancia, los equipamientos de seguridad que permitan construir ciudades integrales. Esto tiene unas cosas maravillosas y es, primero, que ya está en la ley, y segundo, que en el punto 5 que ustedes ven ahí, que hablamos de establecer un modelo de gerencia de proyectos urbanos, es un listado de proyectos que tenemos identificados, localizados, mapeados, sabemos exactamente qué trámite les falta. Y con esos proyectos, logrando esa gerencia de proyectos urbanos, una gerencia impecable, liderada desde el ministerio, estamos seguros que con los alcaldes podemos sacar adelante estos proyectos y ahí es donde se genera el empleo. Entonces, en esto es que nosotros llamamos la atención que es importante tener ese suelo y tener rápidamente esos proyectos andando. Son proyectos incluso que ya están estructurados y que están financiados desde el sector privado. ¿Qué les falta desde lo público? Un trámite o cualquier trámite. Entonces, esa es otra iniciativa que también van dando, como les digo, están georreferenciados. Tenemos una lista de 270 proyectos, pero por supuesto priorizamos los 50 primeros, que son por escala y tiempo los que nos van a generar el empleo inmediato, los que nos van a generar la demanda de insumos inmediato y lo que nos van a aportar a el valor agregado. El 6 y el 7 son dos iniciativas nuevas que tenemos la suerte hoy de contarles que también están avanzando. Primero, promover proyectos de vivienda exclusivos para renta. Esto es un programa, o un modelo, más bien no es un programa, un modelo que funciona perfectamente en el mundo, que es lo que se denomina modelo de proyectos multifamily, y eso lo que quiere decir es atender el 44% de hogares que en Colombia viven en arriendo, generarles la oferta necesaria, porque no se están atendiendo. En Colombia, de los 24 billones de pesos que mueve este mercado, solo el 20% sea el mercado de arriendo, solo el 20% se hace de manera formal. Esto es garantizar la oferta para formalizar este mercado. Y exportar vivienda nueva, que también es un tema que ya está avanzando, que afortunadamente se lo presentamos pues al gobierno, al presidente, pero muy especialmente al ministro de Comercio, porque es un tema, tiene que ver con vivienda, pero es un tema de comercio exterior, y es lograr entender la vivienda como un bien exportable. Eso ya está avanzando, pero eso, ¿por qué es importante para el país? No solo para el sector, sino para el país, porque ampliamos las fronteras, porque tanto los proyectos de vivienda exclusivos para renta como exportar vivienda lo que nos permite es ampliar la oferta y garantizar otra demanda, que no requiere esfuerzos del Estado, como si la demanda de vivienda nueva de Mi Casa Ya y el Fresh Novis. En exportar vivienda es un tema totalmente de promoción. Lo que nosotros hemos calculado es que atendiendo el 10% de los colombianos que viven afuera podemos llegar a 50.000 viviendas al año y eso cambia inmediatamente las cifras de exportación, sin contar lo que son realmente extranjeros comprando en Colombia. Y el 8 y el 9, como lo decía, tiene que ver con cómo promover la infraestructura urbana y equipamientos. Finalmente, la inversión que hacen los alcaldes en este tipo de equipamientos, ya lo dije, colegios, equipamientos de salud, de seguridad, de atención a los niños, lo hacen, si bien es inversión local, sí es importante ayudar, primero que a los cierres financieros, estuvimos aportando y apoyando mucho la ley de regalías y ya quedaron unos elementos que permiten financiar este tipo de proyectos, pero también necesitamos generar que sea una contratación transparente, ágil, algo así como los pliegos tipos que ya se lograron, los pliegos tipos que estaban en infraestructura vial, lograrlos acá. Eso también ya están dando con Colombia Compra Eficiente y es, si bien parecería que no son temas que vayan a dar un impacto inmediato, nosotros sí consideramos que lograr esta contratación rápido, en este momento no hay ningún recurso que sobre y lo que sí tenemos es que acelerar ejercicio, ejecución de recursos de manera transparente, ágil,
y que mueva las economías regionales, porque finalmente la reactivación se da es en las regiones. Y termino con estos dos elementos que, si bien parecen un tema menor, es llamar la atención que la reactivación no solo requiere ejercicio desde el privado, esfuerzo desde el privado, compromiso desde el privado, sino también, y además el esfuerzo fiscal que está haciendo el gobierno nacional, que también lo valoramos enormemente, estoy hablando como sector de la construcción, sino que además necesitamos que la institucionalidad vaya de la mano de esto. Ahorita no se compadece que ningún trámite que puede hacerse en 2 meses dure 18 meses, porque eso no le aporta a nadie ni a ningún sector. Las oficinas de registro de instrumentos públicos, que no me voy a extender ahí, necesitamos que estas oficinas se muevan, porque esa es la última parte de la cadena, es cuando llegamos a escriturar, ahí lo que pasa es que ni se mueven los desembolsos, ni se mueven los créditos, y los hogares no pueden recibir su vivienda nueva. Y la estrategia de simplificación radical de trámites, que va amarrada y es casi transversal a todo lo que he planteado, y es ahorita ningún trámite puede frenar la reactivación. Por eso necesitamos que la institucionalidad vaya totalmente de la mano con la inversión privada. La mayoría de todas estas iniciativas son de inversión privada. El apalancamiento, que son subsidios directos a la demanda, sí le llegan a los hogares, pero ningún trámite debería estarse atravesando en un proceso de reactivación que, como les digo, y aquí termino, lo que busca no es nada distinto a generar 720,000 empleos de aquí al 22, garantizar 500,000 viviendas construidas, seguir demandando, moviendo el 54% del aparato productivo del país y arrancar o generar la construcción de 12 millones de metros cuadrados en destinos distintos a la vivienda. Acá termino, les agradezco enormemente y quedo pues muy atenta al panel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. Usted nos da un mensaje como presidente de Camacol, un mensaje optimista, un reconocimiento a los esfuerzos que ha adelantado el gobierno nacional, un llamado a las alianzas público-privadas en los escenarios regionales y también una invitación muy clara a que ningún trámite se vaya a oponer a la necesaria y ágil transformación que necesita la economía y el empresariado del sector que usted representa. Muchas gracias, doctora Sandra. Le vamos a pedir el favor al doctor Jaime Alberto Cabal, ingeniero industrial, colega de todos los que hoy estamos celebrando estos 10 años aquí en la Universidad. Economista, persona con estudios en economía en la Universidad, en la American University, con estudios de especialización en gerencia en empresas sociales. Qué importante este concepto, es un rasgo común de nuestros panelistas, esta vocación por lo social. Ya lo veremos en la presentación de la hoja de vida que hagamos del doctor Bruce McMaster. Hizo ese estudio el doctor Jaime Alberto Cabal de gerencia de empresas sociales en el marco de un convenio entre la South Carolina, Universidad de South Carolina y el Instituto de la Empresa de Madrid y la Universidad Complutense. Es ministro de Estado, es embajador, es presidente también de Cotel, con un sector sumamente importante, el sector turístico, en todos estos temas relacionados a la recuperación económica y de la pequeña y mediana empresa COPI. Adelante, doctor Jaime Alberto, y muchas gracias. Bueno, doctor Alfredo, un saludo muy cordial para usted, igualmente para los colegas, para Bruce, para Sandra, para Jorge. Muchas gracias por esta invitación. Saludo también al decano Sandoval. Y de verdad que para mí es muy grato poder participar en esta celebración de la facultad, del programa de Ingeniería Industrial, como ingeniero industrial, sumarme a ella y poder participar en este foro en la tarde de hoy. A mí me gustaría, a veces se nos olvida un poco esta historia dura que hemos vivido en estos 7, 8 meses, y me gustaría, como para hablar de reactivación, decir un poco de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, qué es lo que estamos visualizando. Y en ese sentido también anotar que estos meses que todos los colombianos, los empresarios los hemos padecido, la verdad es que hemos tenido un trabajo muy importante, los distintos gremios que participamos de los sectores productivos y que estamos en el Consejo Gremial, y hemos trabajado en muchos frentes y también concertadamente con el gobierno. Yo creo que eso es bueno para que los estudiantes lo sepan, que aquí no ha habido ni un solo minuto en el que hemos dejado de tratar de aportar
ideas, planteamientos, propuestas para que el país pueda salir adelante de esta situación en la que estamos. Veníamos de verdad con un ritmo muy importante. Recordemos, terminamos el año 2019 con un crecimiento por encima del 3%. Empezamos 2 meses vertiginosos. En el comercio lo sentimos claramente. El comercio fue uno de los jaloneadores del PIB del año pasado y enero y una excepción. Y de repente llegó marzo y podríamos decir que la primera etapa que vivimos, y lo voy a hablar con etapas y en fechas, fue desde el 20 de marzo hasta el 31 de mayo. Confinamiento total, generalizado. Y obviamente el impacto económico fue bestial. Recordemos, porque a veces se nos olvida, crecimiento económico 16% negativo, tasa de desempleo cercana al 20%, comercio cerrado en un 90%, cayó más del 70%. Y digamos que ahí pues la situación fue muy compleja. En junio el gobierno nacional inicia un proceso de lo que le llamó en ese momento reapertura gradual de algunos sectores, especialmente de la construcción y la industria, si todos recordamos. Pero el comercio, el turismo, el sector de economía naranja y otros sectores continuaron cerrados. Digamos que los indicadores fueron menos malos, pero igualmente el comportamiento no alcanzó a poderse determinar un comportamiento positivo. Luego tenemos otra etapa que nosotros en FENALCO le llamamos los 2 meses de la patria boba, en los cuales hablábamos de abrir, pero también de cerrar. Intentábamos que operaran los sectores productivos, pero también los clausurábamos. Tuvimos esa etapa, recordarán todos, de cierres parciales, de confinamientos, en algunas ciudades del país más pronunciados que otros, toques de queda, medidas restrictivas. Y esos 2 meses fueron muy perdidos para la economía, con escasas excepciones de activación. Pero particularmente en el comercio, el mes de julio fue un mes de caída. El mes de agosto fue peor, inclusive. Recordemos que ahí sacamos unas cifras complejas que formaron nuestras encuestas, más de 80.000 establecimientos de comercios pequeños y medianos cerrados, cerca de 36.000 restaurantes, 27.000 bares, y eso pues obviamente con unos índices de desempleo todavía muy altos, especialmente en ciudades donde esa etapa de que el gobierno llamó aislamiento selectivo, que en la cual todavía estamos, pues los alcaldes tuvieron y gobernadores mucho que ver en todas estas medidas restrictivas. Y obviamente las tasas de desempleo de las principales ciudades del país se dispararon por encima del 20%, algunas inclusive por encima del 30%. Digamos que esos 2 meses fueron de un balance muy complicado. Y el comercio, el alojamiento, los restaurantes y la economía naranja le aportó lamentablemente 2.2 millones de desempleos de los 4 millones que venía teniendo el país. Digamos que hasta allí pues un balance muy negativo. Nosotros llamamos una etapa en la que el gobierno, por iniciativa, pero también por iniciativa de muchos de nosotros, de los gremios, sacó paquetes de medidas de alivio. Nació el subsidio de la nómina, nacieron las garantías al 80 y 90% con capitalización del fondo, muchas excepciones de IVA, aplazamientos de fecha de impuestos. Bueno, una etapa que todos conocemos, que fueron unas medidas, digamos, de mitigación de ese estado que llevó a un deterioro muy fuerte del sector empresarial. Recordemos que, pues obviamente, el sector empresarial, que está compuesto en su gran mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia, pues obviamente es el gran motor de la sociedad, el gran motor de la generación de empleo, el gran motor de la generación de impuestos, el gran motor para que el gobierno tenga recursos para políticas públicas y obviamente la gran empresa, pues que aquí Bruce seguramente nos va a comentar, pues un gran empleador y fuente de trabajo para millones de colombianos. Y a veces, esto es bueno también recordarlo porque a los empresarios se les estigmatiza sin razón.
y digamos que somos en este momento pues gran parte de los que hemos sufrido esta crisis conjuntamente con los trabajadores y en la que seguramente vamos a salir unidos de ella. Luego viene una etapa de ya reapertura más generalizada del aislamiento selectivo que declaró el presidente de la República, con la excepción de Bogotá y algunas otras ciudades, Bucaramanga, Valledupar, tal vez una parte de Medellín. Los primeras quincenas de septiembre continuamos todavía muy cerrados, pero digamos que hubo una recuperación incipiente y lenta de los índices y un mejoramiento de los indicadores en el mes de septiembre, tanto del empleo y también mejoramiento de las caídas en picada que llevábamos de los distintos sectores de la economía. Y ahora, el mes de octubre, sin lugar a dudas, aunque no han salido cifras oficiales, pues es un mes de un comportamiento mucho mejor. Ya en el comercio se ve una reacción de muchos sectores, más no de todos. Hay sectores como el clúster de la moda, de textiles, confecciones, calzado, sigue todavía muy caído. Hay sectores que vienen avanzando muy positivamente. Para no detenerme mucho en el análisis sectorial, pero digamos que comienza a verse un poco el crecimiento sobre los meses anteriores, todavía por debajo de los mismos meses del año pasado. Y la gran esperanza, digamos, de esta primera recuperación del año, sin lugar a dudas, en el comercio es noviembre y diciembre. Es el bimestre que hemos llamado de la gran esperanza porque se conjuga no solamente la temporada decembrina, se conjuga temporada de descuentos como los Black Friday, que son usuales en el comercio. Tenemos la expectativa de la fijación por parte del gobierno del tercer día sin IVA. Hemos solicitado el adelanto de las primas navideñas para que no haya congestión y aglomeración del comercio y se pueda distribuir esa demanda y ese consumo en los 2 últimos meses del año. Y estamos muy expectantes de que estos 2 meses contribuyan a generar por lo menos una disminución de las pérdidas totales del año y una compensación de ese esfuerzo que hicieron los comerciantes y los empresarios en este año que termina. Ahora, hay algo que quisiera anotar que es muy importante. Para esta etapa donde ha habido una destrucción de empleo y comienza una recuperación, donde ha habido un deterioro de las empresas, ha habido un debilitamiento de la estructura empresarial, pues el gobierno nacional ha sacado un nuevo paquete de medidas importantes para esa reactivación. Con Bruce tuvimos la oportunidad de participar en una comisión con el gobierno nacional en la cual salieron 12 productos de financiación empresarial de acuerdo a las nuevas circunstancias, es decir, productos por ejemplo, de financiación con largos plazos, como se requiere ahora, líneas entre 7 y 10 años, con periodos largos de gracia para poder recuperarse, igualmente con subsidio a las tasas de interés en algunos casos. Salió un paquete de crédito directo por parte de Bancoldes para pymes, que lo veníamos pidiendo desde hace muchos meses los gremios, y otra serie de medidas de productos de capitalización y de liquidez para las empresas, de refinanciación de pasivos. Y este paquete de medidas va a ser muy importante para afrontar el comienzo del año que comienza en el 2021. Pero sin lugar a dudas, no solamente se requieren estas medidas. Hemos insistido muchísimo en la necesidad de generar estímulos a la demanda y al consumo. Por supuesto que los sectores de infraestructura, los sectores de la construcción, que como muy bien lo ha notado Sandra, son sectores jaloneadores de esa actividad, pero no nos podemos, de la reactivación, pero no nos podemos olvidar que el consumo es el encadenamiento desde el comercio hacia la producción industrial y la producción agropecuaria, que es fundamental para recuperar cualquier economía. Es el sector real que necesita recuperarse de cara al 2021. Y ahí, además del estímulo del consumo, también creemos que se van a necesitar unas medidas
y unas reformas de fondo, que las veníamos planteando desde antes de la pandemia, pero que siguen siendo vigentes y con mayor urgencia consideramos que se tienen que dar para que esta reactivación sea sostenible y se pueda generar, obviamente, una verdadera recuperación de las empresas y del empleo. Y eso pasa por lo que hemos llamado nosotros la flexibilización de la contratación laboral, reformas que hay que hacer a la estructura de costos de generar empleo. Tenemos igualmente que tomar decisiones muy de fondo. El gobierno nacional debe tomar decisiones muy de fondo referente a la reforma tributaria. Nosotros no somos partidarios de ella, somos más partidarios de una reforma al Estado, de adelgazamiento del Estado y otra serie de medidas que pues seguramente en el transcurso de este diálogo y mis colegas Bruce y Jorge y que van a complementar ahora, y no quisiera extenderme pues porque obviamente somos varios. O sea que con optimismo pues vamos enfrentando esta situación y esperamos que verdaderamente el 21 pueda ser un año de recuperación y reactivación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Alberto. Nos hace una relación de dónde estábamos en el 2019, 2 meses de este año que fueron bastante promisorios en desempeño económico, viene el tema de la pandemia, dónde estamos ahorita, las expectativas que hay por parte del sector que él representa con respecto a noviembre y diciembre, un llamado al estímulo al consumo y nos deja sobre el tapete un debate sobre si reforma tributaria o reforma del Estado, una reforma que adelgace el Estado. Creo que son temas muy importantes, también de otros que hay en la presentación del doctor Jaime Alberto. Como ya tuve la oportunidad de decir, el doctor Bruce McMaster, que es economista de la Universidad de los Andes, es una persona muy comprometida con los temas de la responsabilidad social, fundador de Compartamos con Colombia. Estos temas de la responsabilidad social han sido parte de su vocación académica, como columnista, como orientador de opinión. Ha sido persona que en función de eso ha estado en varias juntas directivas de diferentes instituciones de vocación social, columnista del diario de la revista Dinero, entre otras, viceministro de Hacienda y ministro de la Política Social, una vez que fuera director del Departamento de Prosperidad Social en la administración del expresidente Santos. Doctor Bruce, muchas gracias. Alfredo, muchas gracias. Quisiera confirmar que me están oyendo bien. Perfecto. Sí. Pues un saludo a todos, un saludo a Alfredo, un saludo al señor decano, a mis compañeros, presidentes de gremio, a Sandra, a Jaime Alberto, a José Enrique Bedoya. Muchas gracias, digamos, a todos ustedes por estar en este momento con nosotros. Yo agradecí, digamos, inmensamente la invitación que me hizo Alfredo hace unos días para participar en este evento, entre otras razones, no solo pues por celebrar, digamos, los 10 años de la facultad, sino adicionalmente también por el tema que fue planteado por Alfredo, perdón, en el día de hoy, es decir, hablar de la reactivación económica. Yo diría, es sin duda uno de los temas más importantes. Yo estoy oyendo un eco que yo no sé. Se está oyendo un eco en tu voz. De pronto sí. Es alguien que no tiene. Otro micrófono que está. Doctor Bruce, un minutito. Jonathan, ¿alguna solución al eco que se está? A mí también se me hay problema técnico. Sí, señor. Vamos a cerrar todos los micrófonos y solo le vamos a dejar activado a Bruce. Bueno, entonces cerramos micrófonos, cámara y le dejamos solo al doctor Bruce. Perfecto. Sí, gracias. Ahora sí creo que está mucho más fácil. Y digo que me parece de la mayor importancia porque sin duda alguna, digamos, la reactivación económica es quizá el reto más importante que tenemos desde el punto de vista en este momento de nuestra sociedad, de nuestra economía, del tejido empresarial y quizá también desde el punto de vista de la economía, vista desde el punto de vista del Estado.
Es cierto que el Estado tiene otras prioridades, es cierto que uno siempre tiene la obligación de hablar, y pues yo estuve a cargo de ello y mal haría no mencionarlo, de superación de pobreza, de reducción de la inequidad, de lograr que efectivamente las necesidades básicas y satisfechas de la población queden cubiertas, pero también es cierto que si no logramos la reactivación económica no vamos a poder cumplir con prácticamente ninguna de las otras metas que tiene nuestra sociedad. Ahora, todos hemos oído decir permanentemente y hemos dicho permanentemente que esta es la peor crisis que ha vivido nuestra generación y probablemente la peor crisis económica que ha vivido el país. Y yo sin duda alguna me atrevo a afirmar que eso es cierto. No hay la menor duda de que nunca un país como Colombia se había visto enfrentado, digamos, a tantos desafíos o a tantos, inclusive a tantas pérdidas en términos de algunos indicadores al mismo tiempo, en tan corto tiempo como ha sucedido ahora, hasta ahora. La pérdida de empleo, vimos que en algún momento llegamos a perder cerca inclusive de un poco más de 5 millones de empleos. La pérdida en indicadores de pobreza, los indicadores de pobreza nos hablaban de que Colombia ya se encontraba en términos de pobreza monetaria en un nivel de cerca del 27%, pero habíamos estado en niveles de cerca del 42% hacía relativamente pocos años. Muy probablemente nos dicen los indicadores líderes que vamos a terminar llegando a niveles similares a los que teníamos, digamos, al principio de este siglo, es decir, alrededor del año 2000. La pérdida en términos de pobreza multidimensional, Colombia tiene una pobreza multidimensional que está en cerca del 17%, 18%. Sin duda alguna vamos a tener un retroceso de al menos 10 puntos en este momento. La pérdida en términos de pobreza extrema. Y luego, adicionalmente, la pérdida en términos de indicadores tanto fiscales y del gobierno nacional como de indicadores empresariales. Es así como, por ejemplo, desde el punto de vista de la industria, uno tiene una caída de cerca del 11% en la producción industrial, que es muchísimo. 10.8% nos dio el último dato que sacó la encuesta de opinión industrial conjunta de la ANDI. Y al tiempo tenemos al Estado con un déficit fiscal que para este año va a ser de cerca del 8.5%. Si hablamos de algunos otros indicadores como endeudamiento, por ejemplo, nos encontramos con que muy probablemente este año terminemos con un endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto de 65%, y si hablamos en términos de PIB, nos vamos a encontrar con una pérdida de cerca también de 8 puntos. Para poner un poco de contexto y para que todos lo tengan presente, la economía colombiana tiene un tamaño de 1.000 billones de pesos. 1.000 billones de pesos. Para ponerlo en contexto. Pues bien, si uno pierde el 8% de 1.000 billones de pesos, uno está perdiendo cerca de 80 billones de pesos este año. 80 billones de pesos nos pondría ya no en un tamaño de 1.000 billones de pesos, sino en un tamaño de 920 billones de pesos. 920 billones de pesos es el tamaño de nuestra economía, fue el tamaño de nuestra economía alrededor del año 2017. Es decir, todo lo que habíamos crecido en el año 2018, 2019 y el principio, enero y febrero, como dijo Jaime Alberto Cabal, del año, de este año, lo vamos a haber perdido y estamos devolviéndonos a inicios del año, del año 2017. Bueno, pues bien, una economía a la cual se está enfrentando a todos estos hechos solamente tiene una opción, y es la opción realmente de recuperarse, es la opción de hacer todo lo posible por recuperarse. Y eso no se logra solamente con decretos, eso no se logra solamente con la decisión del gobierno nacional, eso no se logra solamente con la decisión de algunos empresarios de seguir luchando, no se logra solamente con el esfuerzo de los trabajadores, no se logra solamente con los esfuerzos de la academia ni de los medios de comunicación, eso solo se logra si se convierte verdaderamente en un propósito nacional. Y lo digo porque a veces nos encontramos con que hay gente que no está suficientemente convencida de que la reactivación es necesaria o que no está suficientemente convencida de que la reactivación es realmente la gran prioridad que tenemos hoy en día. Si nosotros no reactivamos la economía, ¿y qué significa reactivar la economía? Reactivar la economía significa lograr tener tasas de crecimiento positivas que nos permitan lo antes posible poder llegar a los niveles que traíamos.
Si tenemos una línea que iba creciendo así, que de repente se desploma y nos coloca en el mismo nivel del año 2017, necesitamos rápidamente que esa línea crezca y que nos permita recuperar todo lo que esto significaba. Porque la economía no son indicadores, porque la sociedad no son indicadores, porque al final del día estamos hablando de los ingresos de las familias, estamos hablando de la capacidad de poder enviar a sus hijos a estudiar, estamos hablando de la capacidad de poder atender el sistema de salud, estamos hablando de la capacidad de hacer nuevas inversiones desde el punto de vista del Estado que atiendan las necesidades públicas. De manera que la reactivación económica se convierte verdaderamente entonces en una prioridad número uno. Por supuesto, la pregunta obvia para cualquier persona es ¿y cómo se reactiva la economía? ¿Qué se puede hacer para reactivar la economía? Y se pueden hacer dos tipos de cosas o tres tipos de cosas. El Estado mismo, que es un agente importante económico dentro del contexto nacional, el Estado mismo puede hacer cosas. El Estado compra cosas, el Estado emplea personas, el Estado gasta dinero, el Estado es capaz de demandar productos, el Estado es capaz también de generar encadenamientos. El Estado puede hacer eso y el Estado tiene que ser un agente muy activo de la reactivación. Como quizá todos saben y todos sabemos, digamos, en una de las, se entiende, digamos, que cuando el Estado adopta una posición muy proactiva en términos de generar actividad económica, es prácticamente lo que en su momento Maynard Keynes le recomendó a los Estados Unidos después de la Gran Depresión. Es decir, por eso se dice, esas son políticas más o menos keynesianas, son políticas keynesianas. Cuando uno oye hablar de la versión keynesiana del crecimiento, entonces el Estado tratando de generar todo ese movimiento. Como todos ustedes saben, en el extremo se decía, si usted quiere generar empleo, emplee a la gente, así sea para abrir huecos y tapar huecos en el suelo, pero empléelo, porque si usted lo emplea hay salarios y hay salarios, hay dinero en la economía. Luego, un estado como el nuestro, que es un estado que no es rico, es un estado que no está boyante, un estado que no es suficientemente grande, es un estado que tiene que obligatoriamente hacer otras cosas. Entonces, ¿qué puede hacer? El Estado puede facilitar las condiciones para que el sector privado sí haga cosas. Y el sector privado sí es grande en Colombia y el sector privado es verdaderamente la mayoría de la economía colombiana. Uno puede sacar una cantidad de indicadores distintos, pero si uno mirara, por ejemplo, en términos de exportaciones, uno pudiera saber que cerca de 2/3 partes de las exportaciones en Colombia son exportaciones no tradicionales, no petróleo y no carbón, y entonces, digamos, voy además en cifras gruesas, Colombia exportó el año pasado cerca de 42 mil millones de dólares, de los cuales 20.000 fueron petróleo y carbón, y dentro de eso, por supuesto, está Ecopetrol, pero también hay otras compañías. Entonces, digamos que el 80% de la economía es el sector privado. Entonces, si el Estado quiere hacer algo, el Estado tiene algo adicional, digamos, a simplemente gastar dinero, el Estado tiene que crear las condiciones para que el sector privado pueda, de alguna forma, hacer su trabajo. Ahora, entonces vamos al sector privado, que es el otro agente y es la tercera visión por la cual o versión o camino por el cual uno puede reactivar la economía. ¿Qué necesita uno para que el sector privado haga su tarea? El sector privado puede hacer su tarea si se encuentra con condiciones suficientemente normales en términos de no perder viabilidad, de no estar al borde de la quiebra, de contar con liquidez, de contar con condiciones jurídicas y condiciones reglamentarias y condiciones de trámites que les permitan hacer su negocio. Por eso cuando ustedes nos ven hablar a nosotros, por eso de alguna forma la agenda de la cual hablaba Sandra Forero hace un rato, o el trabajo que mencionó Jaime Alberto Cabal ahorita que se hizo con el gobierno nacional, que tuvo 12 tipos de acciones, básicamente lo que hacen es tratar de hacer que el sector privado tenga un escenario más o menos viable para poder desarrollar sus actividades. ¿Y eso qué incluye? Eso incluye, por supuesto, que tengamos acceso a crédito, que haya acceso a liquidez, que haya acceso, por supuesto, a materias primas y que tengamos acceso también a mano de obra competitiva. Y en ese orden de ideas, entonces, uno realmente a lo que termina llegando, después de haber dicho esto, es que una muy buena parte de la recuperación de Colombia dependerá de que el sector privado pueda efectivamente activar su aparato productivo, su aparato y su tejido empresarial. ¿Y de qué dependerá esto? Dependerá por lo menos de dos o tres cosas. De que haya demanda, lo dijo Jaime Alberto Cabal ahorita, y por eso las políticas de estímulo de la demanda, que no ha habido muchas, por cierto, pero y pudiera haber más, tanto él como yo creemos que hay cosas que se pueden hacer, tienen sentido. Segundo, que haya las condiciones, digamos, desde el punto de vista
macro, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista jurídico, para que el sector privado pueda funcionar. Y tercero, que haya la voluntad y que haya el optimismo y que a pesar de que la situación sea tan compleja, tengamos realmente a empresarios que quieran seguir jugándosela por el país y quieran seguir jugándosela por generar empleo. Esto no es fácil en una economía en la cual tenemos en este momento prácticamente nadie produciendo utilidades, prácticamente nadie produciendo dividendos o regalías, sino todo el mundo realmente dedicado, como lo hemos visto durante los últimos meses, a salvar las compañías y por la vía de ello a salvar el empleo. Por esta razón es que nosotros hemos insistido tanto en que, aunque parezca paradójico, aunque no sea la costumbre en Colombia, aunque sea sin duda una política no ortodoxa o heterodoxa o no acostumbrada en nuestro país, a Colombia le conviene salvar compañías. Hay otra razón por la cual a Colombia le conviene salvar compañías. De cada 100 pesos que se produce en utilidades, 55 pesos se van en impuestos. De cada 100 pesos, 55 pesos se van en impuestos, el resto lo reciben los accionistas. Es decir, para todos los efectos, el mayor accionista de todas las empresas en Colombia es el Estado. ¿Y qué hace el Estado con esa plata o cómo la recibe? Pues la recibe básicamente en impuestos para financiar toda su acción. Y la acción del Estado es fundamental realmente para que la sociedad funcione. En este orden de ideas, mucha gente diría, pero ¿por qué el Estado debe entonces salvar compañías? ¿Por qué el Estado debe ayudar a empresarios o por qué el Estado debe ayudar a que no se mueran las compañías? Si en los mercados las compañías se desaparecen y hay otras que van naciendo. Bueno, pero por una razón muy especial, y es que la razón por la cual las compañías eventualmente han tenido dificultades es porque todos tomamos la decisión, por allá en marzo, como decía Jaime Alberto en el recuento que hizo, tomamos la decisión de que la forma de cuidarnos de la pandemia era ir encerrándonos. Primero nos fuimos a las casas, luego cerramos las puertas, luego cerramos las ventanas y la economía de alguna forma sufrió inmensamente. Entonces, de alguna forma, algo que debería ser un propósito nacional, que es el propósito de que la economía funcione, nosotros mismos, por cautela y por temor, por estrategia que no conocíamos muy bien y porque además estábamos muy enfrentados a la gran sorpresa de la pandemia, por esa razón decidimos cerrarnos. En ese orden de ideas, uno realmente tiene que en este momento en la economía colombiana dedicarse a darle viabilidad a las tiendas, a los pequeños comercios, a los restaurantes, al sector hotelero, inclusive al sector de espectáculos, al sector por supuesto manufacturero, al sector de la construcción, al sector agrícola, con mucho cuidado. ¿Qué hay que hacer hoy en día? No hay la menor duda de que tenemos que cuidarnos inmensamente, no hay la menor duda de que tendremos que hacer esfuerzos especialmente en la interacción social, fiestas, aglomeraciones, inclusive a veces temas como el de las protestas generan, digamos, evidentemente nervios entre muchas personas alrededor de la capacidad de dispersión del contagio. Y hay que tratar de hacer eso al mismo tiempo que mantengamos el aparato productivo a máximo, ojalá en máxima operación, que le demos ingresos a las familias, que la demanda se pueda reactivar, que tengan financiación, que existan créditos, que haya liquidez. Tenemos que recuperar lo que habíamos construido por tantos años. Llevábamos 100 años construyendo esto y de alguna forma muchas cosas muy estructurales se nos cayeron muy rápido. Pues bueno, ese esfuerzo es un esfuerzo que tenemos que hacer ahorita. Ahora, ¿esto es la vida o la economía? No. Es sin duda un problema multidimensional. En la sociedad hay muchos problemas al tiempo. Hay problemas también de violencia, hay problemas relacionados, por supuesto, con proteger la vida de los líderes sociales, hay problemas relacionados con las relaciones internacionales, hay problemas de salud, hay problemas de economía. Ninguno de esos problemas pueden ser olvidados en este momento. Si uno se olvida de alguno de esos temas, el problema le gana la partida. Y no queremos que nos gane la partida, porque si nos gana la partida, realmente vamos a tener grandes consecuencias desde el punto de vista social. De manera que yo les diría, tenemos que trabajar todos, tenemos que trabajar con gran responsabilidad. Este es el momento de nuestras vidas. Realmente, para todos los que estamos vivos hoy en día, la capacidad que tengamos unidos de salir adelante y la capacidad que tengamos unidos de sobreponernos a semejante cantidad de dificultades simultáneas, va a ser realmente el registro que vamos a dejar para la historia. Dentro de 100 años, dentro de 150 años, dirán por allá en los años 2020,
¿Qué fue lo que les tocó vivir a estos? ¿Cómo lo superaron? ¿Qué capacidad y qué grandeza tuvieron? ¿Se van a enredar, además, pregunto yo, en disputas políticas? ¿Se van a enredar en polarizaciones? Ojalá que no. Eso es una pérdida, además, de energía innecesaria, es una pérdida es una pérdida innecesaria también de esfuerzos de disputas, digamos, que no vale la pena en este momento concentrarnos en ellas, porque lo que es realmente importante es lo que le pase a la sociedad, y todos jugamos un papel fundamental en una recuperación que tiene que ser, sin duda alguna, el resultado de una acción colectiva. Alfredo, gracias. Muchas gracias, doctor Bruce. El mensaje es muy claro. La recuperación es un propósito nacional y todos los temas tienen que ser atendidos, todas las agendas tienen que ser escuchadas, porque estamos ante un problema multidimensional de grandes complejidades. Un mensaje muy claro de que hay que salvar compañías, así como que hay que activar ciertos sectores. Después de haber hecho una juiciosa descripción del deterioro de muchos indicadores sociales, fiscales, empresariales y macroeconómicos. Pero siempre un llamado a seguir aunando esfuerzos, como tiene que ser todo el proceso de reactivación económica y empresarial. Muchas gracias, doctor Bruce. Para cerrar esta primera parte, el doctor Jorge Enrique Bedoya, economista javeriano y máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard, quien fuera también presidente de la Federación de Avicultores y viceministro de Defensa, hoy presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, va a cerrar esta parte. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique. Muchas gracias, Alfredo. Y primero permítame saludar a Sandra, a Bruce, a Jaime Alberto. Qué bueno siempre oírlos, porque yo creo que si los gobiernos hicieran lo que aquí se dice, otro sería el cantar. De verdad que es bueno que ese diálogo se mantenga permanentemente entre el gobierno y los gremios, porque aquí están las recetas que han expuesto en materia de construcción, en materia de comercio, en materia empresarial. Y también quisiera aprovechar la oportunidad para saludarlo a usted, saludar al señor rector y, por supuesto, a las más de 80 personas que están en este momento con nosotros. Mire, hablar del campo es hablar de los consumidores, y yo creo que lo que han dicho mis tres colegas de alguna manera reflejan lo que ha pasado con el sector agropecuario de nuestro país. Si hay un sector esencial que logró mantenerse durante esta pandemia, o se ha logrado mantener ese sector agropecuario, toda vez que desde el primer momento logramos que en el trabajo coordinado que se hizo con el gobierno nacional se mantuviera toda la actividad que facilitó que más de 12 millones de habitantes que tienen la ruralidad lograran garantizarle la seguridad alimentaria a los colombianos. Por eso nosotros en la SAC decimos que el campo le cumplió Colombia y ahora es momento de que Colombia le cumpla al campo. Pero fíjese lo paradójico, venían las cosechas de nuestros cultivos transitorios, inclusive los permanentes, la producción de la proteína de origen animal para un país en condición de normalidad. Y eso lo vivimos entre el mes de enero e inclusive parte del mes de marzo. Pero cuando llega la pandemia y empiezan todos estos aislamientos obligatorios, pues ¿qué ocurrió de la noche a la mañana, Alfredo y todos? Que nos quedamos sin consumidores. Es decir, cumplimos con la promesa de valor de garantizar la seguridad alimentaria para los colombianos, pero nos quedamos sin consumidores. Colombia en su momento tenía 20 millones de ocupados en el mercado laboral, de los cuales el 40-42% están en la informalidad. Y esas personas de un día para otro se quedaron sin el día a día, sin el dinero que hacían en sus negocios informales, o simplemente del dinero que hacían en la venta de cigarrillos o en la pedida de plata en un semáforo. Y esas son colombianos y sus familias que consumían nuestros alimentos. Segundo, el cierre del canal Horeca, hoteles, restaurantes, casinos, colegios y demás. Usted tener de un día para otro cerrados los asaderos de pollo, los corrientazos y en general los sitios donde muchos cientos de miles de colombianos que estaban en sus trabajos iban a almorzar o a desayunar, pues también empezó a afectar a los agricultores. Y finalmente, la incertidumbre de quienes todavía lograron mantener el trabajo, pero con la incertidumbre de no saber cuándo esto iba a parar, pues también empezó a afectar los patrones de consumo de los hogares. Y eso sin mencionar algo que es muy importante y que tal vez Jaime Alberto lo dejó ver, y es, si bien se logró mantener que los alimentos llegaran a las cadenas de supermercados, a las tiendas de barrio, a la industria procesadora, pues los patrones de consumo de los consumidores también cambiaron por las razones anteriormente expuestas o simplemente porque no iban con la misma frecuencia a comprar comida.
¿Todo eso en qué desembocó? Que entre el mes de mayo y el mes de septiembre, de manera específica el mes de mayo, la inflación de alimentos fue del 0.44%, pero lo que fue junio, julio, agosto, septiembre, y estamos esperando el dato de octubre, mensualmente la inflación de alimentos en Colombia tuvo una variación negativa. Es decir, la restricción del consumo de los hogares, la baja o la caída vertical en el consumo, como lo vimos en la papa, como lo estamos viendo en la papa, como lo vimos en la carne de cerdo, en el pollo, en las frutas, en las hortalizas, pues obviamente obedeció a una pérdida de empleo, obedeció a una informalidad laboral terrible que condujo a que los colombianos se quedaran sin ingreso, mientras que las cosechas venían en un nivel de una Colombia normal. Eso benefició a los consumidores al final del día, pero terminó afectando a los consumidores, a los productores por una razón, porque eso genera un efecto dominó hacia atrás, donde si cae el precio de los consumidores empieza a caer el ingreso de los productores. Entonces, con ese diagnóstico uno diría, bueno, entonces, ¿cómo le vamos a apostar a la reactivación a propósito del panel al cual usted nos ha invitado muy gentilmente? Pues lo que nosotros necesitamos son consumidores, como lo dijo Bruce, como lo dijo Jaime Alberto. Aquí lo que se necesita es reactivar el consumo de los hogares y desde nuestro punto de vista eso tiene dos formas de hacerse. El primero de ellos, con el gasto público. Aquí hay que pensar de manera audaz y salir con las recetas, algunas tradicionales y otras no tradicionales, pero el empleo no se genera, como dirían, por generación espontánea. Tiene que haber condiciones de mercado en las empresas diferentes a las del sector agropecuario para que se genere ese empleo. Pero en el caso nuestro lo que necesitamos son consumidores. ¿Y dónde están los consumidores? Cuando se empiecen a hacer más viviendas de interés social, cuando se vuelvan a hacer carreteras en la ruralidad, cuando se vuelvan a hacer las vías 4G o las 5G y en general todo lo que el gobierno pueda adelantar en materia de infraestructura el año 2021 será fundamental para reactivar sectores, pero de la misma manera para reactivar el consumo. Y sin duda alguna, lo que han dicho aquí Sandra, Bruce y Jaime Alberto, todas las medidas que conduzcan a que el comercio pueda abrir, a que la industria también pueda desempeñarse mejor, por supuesto, a que un sector tan importante como la construcción, del cual dependen más de 1,5 millones de colombianos, pueda mantener un ritmo de crecimiento muy impositivo, pues obviamente eso va a impactar de manera positiva a los productores del campo porque van a ver que sus cosechas van a tener un mercado. Claro, la preocupación es cuándo empieza a ocurrir esto. ¿Por qué? Porque ya estamos prácticamente en el último bimestre del año. Ya muchas cosechas, usted lo sabe bien, ya están jugadas y los periodos de siembra, algunos de ellos empezarán en enero del año entrante. Hay mucha gente que quedó resteada, como dicen en la agricultura, literalmente, por la caída en los ingresos, independientemente que el gobierno le haya inyectado recursos de capital o recursos de liquidez para los créditos, pero como cualquier crédito hay que pagarlo, pero con esa caída en los ingresos, yo no estoy tan seguro que la oferta de alimentos va a ser la misma que tuvimos en este año 2020. Ojalá se mantenga, pero seguramente habrá muchos productores muy afectados y eso puede conducir a que haya una reducción en la oferta de algunos productos. Pero bueno, eso dependerá también de cómo evolucione la demanda. Lo otro que hay que decir, que Bruce lo decía al final y que para nosotros reviste la mayor importancia, es que esto no es un esfuerzo solamente de lo que hagan o hagamos quienes representamos a los generadores de empleo y lo que haga el gobierno nacional. Esto también es un esfuerzo de lo que hagan los ciudadanos. La ANDI viene adelantando una campaña que es muy buena, que todos la hemos replicado, que ojalá la pudiéramos replicar más, pero que llama a una cosa muy simple. Y lo menciono ahora que en este fin de semana tuve la primera vez la oportunidad desde el mes de marzo de salir de mi casa por carretera y es el comportamiento individual. Si la gente no usa el tapabocas, si la gente no guarda el distanciamiento social, si la gente no se lava las manos, mire, olvídese. Aquí vamos a terminar en un diciembre muy aburridor y seguramente en un año 2021 muy complicado. Y por eso creo que el mismo presidente de la República la semana pasada en el Congreso con Confecámaras de otro de nuestros integrantes del Consejo Gremial decía, ojalá le madruguemos a la Navidad. Claro, porque si viene el comportamiento del virus como se prevé, nada raro que en diciembre estemos guardados, pero la gente tiene que salir con responsabilidad. Porque además quiero mencionar algo del sector agropecuario. El mes de diciembre es absolutamente crítico para muchos de los sectores que están representados en la Sociedad de Agricultores de Colombia, porque es un mes donde tradicionalmente, por nuestra cultura gastronómica, por nuestras reuniones familiares, que ahora ya serán virtuales, pues el consumo de alimentos se incrementa.
por las novenas de aguinaldos, por la fiesta de Navidad, la fiesta de fin de año, pero si estamos mal de ingresos, si estamos mal de coronavirus y eso obliga a que haya aislamientos, pues obviamente eso puede ser como la estocada final para muchos de nuestros sectores. Entonces, ese comportamiento de los ciudadanos pues tiene que ser absolutamente crítico, porque de lo contrario, el gobierno puede hacer el esfuerzo, los empresarios pueden hacer el esfuerzo, todo el mundo puede hacer el esfuerzo, pero si no lo hacen los ciudadanos que tienen esa responsabilidad individual, pues aquí vamos a estar muy complicados. Quisiera cerrar con el tema de la parte exportadora de nuestro sector. Evidentemente ahí se empiezan a generar unas alternativas en algunos productos como los cítricos, como el aguacate Hass, como las proteínas de origen animal. Tenemos una tasa de cambio que resulta favorable, pero indiscutiblemente para nosotros el consumo doméstico es un factor fundamental para el éxito de nuestros productores del campo. Y en ese sentido, como le hemos dicho al ministro de Agricultura, el mejor ministro de Agricultura que puede tener en este momento el gobierno es la ministra de Transporte. ¿Por qué? Porque si hacen las carreteras, las vías terciarias, generan empleo, pero también reducen los costos y mejora la competitividad de nuestro sector. También los gobernadores y los alcaldes, porque con los recursos de regalías pueden darle un gran impulso y aportarle a la generación de empleo. Y finalmente, necesitamos, como lo dijo Jaime Alberto, una serie de reformas. Aquí ya el tiempo del gobierno se le está acabando y aquí hay que salir con toda la claridad, decirle al sector privado qué es lo que vamos a hacer. El campo necesita un régimen laboral propio. Es inaceptable que tengamos una informalidad laboral del 86%. Aquí también habrá que ver mucho cuidado. Si el gobierno, a través de los medios de comunicación, algunos de los funcionarios dicen que una reforma tributaria sí, una reforma tributaria no, sería muy complicado que en esta época de pandemia y como está decaído el consumo, ahora le fuéramos a clavar un 19% de IVA a la comida de los colombianos. De tal manera que el año entrante será un año complejo, no solamente por lo que se requiere en materia de reformas, en un año que prácticamente marca el cierre ya del gobierno del presidente Iván Duque, y donde hay una serie de reformas que están pendientes, y ni qué decir de lo que va a ser la concertación, ojalá, del salario mínimo a finalizar este año. De tal manera que, como diríamos, todo está servido. Ojalá sea un fin de año favorable desde el punto de vista del comportamiento de la gente y también de los efectos que las medidas del gobierno puedan tener en los sectores que representan a los consumidores que tenemos en el campo colombiano. Y yo creo que eso marcará o empezará a marcar la suerte de lo que va a ser el año 2021 en materia tanto de oferta de alimentos y ojalá de una mejor situación de rentabilidad para los productores, porque a partir del mes de abril, mayo, como lo mencioné, y lo que vamos hasta ahora, francamente hay mucha gente en el sector agropecuario que está pasando muchos días difíciles por cuenta de la caída en el consumo de los hogares de nuestro país. Dejaré ahí ya porque sé que estamos muy corticos de tiempo para que pudiéramos interactuar con nuestros colegas y de pronto responder algunas preguntas de su audiencia. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique. Han llegado 4 preguntas que tienen un común denominador, que creo que cada uno de ustedes puede hacer un aporte significativo en medio de esta reactivación, el papel que le corresponde a los estamentos de educación superior. Una pregunta. Y hay otra pregunta sobre en este llamado que se hace a reactivar la demanda, a cuidar el consumo, volver a estimular el consumo. Se habla mucho de medidas audaces, de gasto público. En ese contexto, ¿qué papel le corresponde a autoridades monetarias como el Banco de la República? Esas son las preguntas que han llegado. Con la venia de ustedes, me permito empezar al revés, con el doctor Jorge Enrique, para terminar con la doctora Sandra, inmediatamente terminar, clausurar el foro. Pues mira, Alfredo, yo solamente diría una cosa muy corta, porque también quisiera escuchar a mis colegas sobre el tema del papel de las universidades y en general de los estamentos de educación. Y es tal vez muy aplicado al campo. Si hay algo que tenemos que lograr en el campo, es el cambio de mentalidad. Porque si usted lo mira, y eso lo vemos a través de redes sociales, el drama que vivieron la gran mayoría de productores es que no tenían dónde vender sus cosechas, y en particular los pequeños, porque no tenían los canales de comercialización asegurados, porque quedaban en manos de los mayoristas o de los submayoristas, teniendo todas las tiendas de barrio de Jaime Alberto y también las grandes superficies. Entonces, parte de lo que nosotros siempre hemos buscado desde la SAC con las universidades es, hombre, cómo ayudamos o cómo contribuimos mejor a modificar esa forma de ver la ruralidad y no ser solo productores, sino ser vendedores. Nosotros creemos que en el campo
hay que vender para producir, no producir para vender, porque ahí es donde nos tenemos que reinventar. Y creo que las universidades le pueden aportar mucho a que en el marco del coronavirus, porque yo no creo que vaya a haber una pospandemia en el corto plazo, pues evidentemente cómo nos reinventamos a partir de la apropiación de tecnología, de conocimiento, porque nos toca reinventar inclusive la manera de llegarle a los consumidores, aún a los consumidores de menores ingresos, que son la base de la pirámide del consumo de alimentos en general. De tal manera que creo que el aporte de los ingenieros y en particular de los ingenieros industriales puede ser fundamental a nivel de lo que pudieran llegar a ser, llamémoslo en materia de pasantías o en materia de asesorías a los productores en diferentes sitios de nuestro país para contribuir con esa tipificación de la parte de lo que llamamos nosotros de la granja a la mesa. Lo dejaría ahí y de nuevo mil gracias y me tomo la oportunidad de hablar nuevamente por la invitación y un abrazo muy grande desde la distancia a mis colegas. Muchas gracias, doctor Juan Enrique. Doctor Bruce. Alfredo, yo parte de la pregunta, que sería la que me quisiera concentrar, parte de la pregunta está centrada en la conveniencia o no de aplicar políticas no tan tradicionales para atender la emergencia. Y yo quisiera decir que desde el principio ese ha sido un poco el argumento económico y el argumento teórico sobre el cual yo he hecho mis planteamientos. El día 29 de marzo, es decir, teníamos apenas la primera semana de confinamientos, yo saqué una columna que yo denominaba Pensar lo impensable, que básicamente lo que era una invitación a las autoridades, era una invitación también a los académicos, para que pensáramos distinto a como veníamos pensando en el pasado. Todos sabemos la economía nuestra está basada en algunos principios fundamentales que además han sido parte de lo que nos han dado valor a nivel internacional, especialmente en los mercados de capitales, como por ejemplo la tradición de pagar siempre la deuda, la tradición de tratar de mantener un déficit fiscal, digamos, bajo control. De hecho, tenemos una regla fiscal que es modelo, que ha sido modelo en algunos casos para poder atender el máximo, digamos, de endeudamiento que el gobierno puede tener y poder atender la deuda que el gobierno asume. Esa lógica es una lógica que funciona bastante bien en economías que están funcionando, digamos, con parámetros bajo control. Y digo parámetros bajo control, me refiero a que el Producto Interno Bruto viene creciendo, puede ser que no crezca muchísimo, pero crece permanentemente, a que se está logrando hacer, por ejemplo, unos incrementos salariales, digamos, ligeramente por encima de la inflación que eventualmente no están afectando el mercado laboral, pero que tenemos un mercado laboral cuyos indicadores de desempleo no son tan graves, que tenemos la inflación en control, bajo control. Pues bien, con excepción de la inflación, prácticamente todo el resto de los parámetros que nos permitían decir que esta es una economía controlada, pues se desbocaron, realmente se desbocaron. Entonces la pregunta es, bueno, si todos fuimos, y esto sí que es interesante, digamos, en un foro universitario y académico, si todos fuimos educados para poder manejar o para poder navegar en aguas de gran control, digamos, económico, ¿qué pasa cuando las aguas se vuelven turbulentas? ¿Qué pasa cuando realmente el mar se nos embravece? Como decimos nosotros en la costa, cuando el mar se pica. Pues bueno, cuando el mar se pica hay que navegar distinto. Cuando el mar se pica uno tiene que empezar a atender cada ola, tiene que buscar que la ola no se le meta dentro del bote, que no se le hunda el bote, que efectivamente logre uno mantener el rumbo al tiempo que eventualmente probablemente la velocidad es más lenta. Y así, digamos, hay que navegar estas aguas. Eso ha sucedido en casi todas las economías, incluyendo las economías más desarrolladas, las que se consideran economías más robustas, como la economía europea, por ejemplo, o la economía, sin duda, la economía norteamericana. En ese orden de ideas, yo creo que el papel para pensar todavía cosas distintas, o el espacio para pensar cosas distintas está. ¿Y está por qué? Está porque no nos vamos a recuperar, perdón decir esto, va a sonar pesimista, pero creo que es realista, no nos vamos a recuperar tan rápido. Mucha gente dice ya esto nos va a tomar por lo menos 2 o 3 años. Y la pregunta es cómo hacemos para llegar lo antes posible al nivel de recuperación. Y yo sí siento que tenemos que hacer cosas un poquito más heterodoxas de las que se han venido haciendo ahorita. En Colombia no nos gusta hacer eso.
Hay una escuela muy, muy inteligente, muy formada, también muy preponderante, que está completamente en desacuerdo de ello, pero yo creo que sin duda todavía el espacio para hacer eso existe y sin duda alguna es la única receta que podemos y debemos probar de aquí en adelante. De manera que yo creo que Alfredo, con esto, digamos, como solamente para dejarle un poquito de sal al final de la intervención, yo diría que hay un espacio grande, digamos, para hacer cosas todavía. Muchas gracias, doctor Bruce. Doctor Jaime Alberto. Está sin audio, Jaime. Tienen que activar el micrófono. Ya, no. Ya, no. Ahí. Ahora sí, es que me lo tenían ya desconectado. Bueno, que como el tiempo está avanzando, simplemente quisiera limitarme al tema de la demanda. La segunda pregunta sobre el Banco de la República. La verdad es que nosotros creemos, y por lo menos eso pensamos en FENALCO, que el Banco de la República ha estado a la altura de, digamos, de la situación. En el manejo, por ejemplo, de las tasas de interés, ha reducido históricamente los puntos necesarios en la tasa de interés para que el sector financiero pueda tener acceso a los recursos y obviamente tener un mayor nivel de intermediación. Yo creo que el papel del banco ahí ha sido fundamental. El banco también puede tener otro papel importante, lo hemos dicho en varias oportunidades, tanto FENALCO, lo ha dicho también Bruce muchas veces, y es la posibilidad de darle oxígeno financiero al gobierno a través de un crédito que puede ser inyectable a la economía, pero pues obviamente para eso se requiere que el gobierno lo pida y eso pues depende mucho de la situación de las finanzas del Estado. Hasta el momento eso no se ha producido. Pero yo creo que donde tenemos que hacer un mayor esfuerzo es en lograr bajar las tasas de interés para el consumo. Las tasas de interés para el consumo normalmente son tasas altas y en especial las de las tarjetas de crédito, que son tasas de interés de consumo, siempre han estado muy atadas al techo de la tasa de usura. Es decir, normalmente 1 o 2 puntos por debajo. Entonces, cuando tenemos una inflación de 2 puntos, unas tasas de interés del Banco de la República al sector financiero de 2 puntos, y tenemos unas tasas de interés de usura entre el 26 y 27%, pues quiere decir que tenemos un interés real de las tasas de crédito, de las tarjetas de crédito, el 25%. Eso para estimular el consumo no es sano. Y obviamente la solución de eso no la tiene el Banco de la República, la solución la tiene la recomposición de una fórmula en la cual se calcula la tasa de interés. Y desde FENALCO hemos venido pidiéndole y planteándole esto al gobierno nacional para que en el momento que las tasas de usura baje, por lo menos dando un salto cualitativo a la baja de 5 o 7 puntos, seguramente las tasas de las tarjetas de crédito van a bajar y el consumo se va a estimular. Y lo mismo el crédito de consumo ordinario a través de los bancos. Recordemos que el consumo de los hogares, como lo decía Jorge Enrique hace un rato en su intervención, es fundamental para poder reactivar muchos sectores productivos. Y obviamente el consumo de los hogares se da también por estímulos de ese nivel, facilitándole y abaratándole el costo del dinero. Yo con esto también me despido y le agradezco, doctor Alfredo, por su amable invitación y muchas felicitaciones por estos 10 años. Muchas gracias, doctor Jaime Alberto, doctor Jorge Enrique, doctor Bruce. Todos ustedes han coincidido en la necesidad de estimular el consumo. Están dando fórmulas muy concretas, muy puntuales, porque de ello también depende la reactivación de todas las actividades empresariales en sus diferentes cadenas. Voy a darle la palabra a la doctora Sandra y ella cerrará, y le agradecemos también a usted, doctora Sandra, su compañía en este foro, las memorias de este foro y el link se los estaremos haciendo llegar a ustedes por si lo estiman pertinente colocar en su web. Va a estar en la web de la universidad, de manera tal que aquí nos despedimos, agradecemos su presencia. Doctora Sandra, cierra usted el evento, usted termina su intervención,
se acaba la jornada. Y a todos los asistentes y a toda la audiencia, muchas gracias. Alfredo, gracias. Como mis colegas se centraron en el tema del consumo, el cual comparto plenamente, y cómo fortalecer la demanda, yo voy a hablar del papel de la universidad en una frase. Creo que la pandemia nos obliga a todos a cambiar, y un papel enorme desde la academia, es ayudarnos a cerrar brechas de capital humano. Ahorita no podemos pensar solo en recuperar empleo, sino en generar más empleo. Y necesitamos empleo, necesitamos formación para el trabajo. Necesitamos que los muchachos, que nuestros profesionales encuentren espacios en el mercado laboral. Necesitamos hacer la articulación entre oferta y demanda desde el punto de vista del mercado laboral. Necesitamos que las mujeres, para cerrar esta brecha, el desempleo más alto se está dando en mujeres y jóvenes. Y estoy segura, estamos seguros, si lo van a encontrar en el documento, en la agenda empresarial para la reactivación, ahí está. Este es uno de los temas, de los retos que tenemos desde el sector empresarial, pero creo que la alianza con la academia se vuelve fundamental. La pandemia nos cambió, no solo la pandemia, sino la pandemia aceleró la manera, en muchos casos, la manera de producir, la manera de aproximarnos al mercado laboral. Y ahí el papel de la academia, de las universidades, de la formación para el trabajo, de entender que esto no es solo de profesionales, sino también de técnicos, y no es un cambio solo de las universidades, sino del mismo sistema. Ahí el papel es fundamental. Ustedes que tienen una carrera que es infinitamente transversal, tengo que decir que en mi sector, la ingeniería industrial se ha vuelto de lo que más se busca para el sector. La formación en digitalización, entender mecanismos o plataformas como el BIM, que es la base de la digitalización en este sector y en otros sectores, se vuelven fundamentales en la formación. Entonces creo ahí que, ¿cuál es el papel de la universidad? ¿Cómo podemos trabajar juntos, sector empresarial, universidades? ¿Cómo podemos fortalecer la formación para el trabajo? ¿Cómo podemos atacar? En Camacola acabamos o vamos a presentar en 8 días el catálogo de cualificación para el sector de la construcción, 33 cualificaciones, de esas 85% tienen que ver con digitalización, 95% tienen que ver con producción sostenible, en fin, mucha cosa para hacer, pero, y creo que los socios naturales son ustedes, las universidades. Así de que, Alfredo, muchas gracias, a mis colegas, gracias también, y qué gusto haber estado en este panel tan maravilloso, a la Universidad de La Salle, siempre todo nuestro cariño y fui profesora en La Salle hace muchos años, en la Facultad de Arquitectura, y bueno, mil gracias por la invitación. Y de verdad, como decían Bruce, Jorge Alberto, Jorge Enrique y Jaime Alberto, la reactivación es papel de todos. Lo primero es cuidarnos y lo segundo es seguir apostándole a que el país va a salir adelante. Muchas gracias por esta invitación. Perenne gratitud a todos ustedes. Muchas gracias. Feliz tarde. Buenas tardes. Gracias.